decir, hay un fenómeno hipertrófico y además hay un fenómeno hiperplásico. ¿Mm? Y además, otra cosa que es relevante es que tienen que recordar ustedes que la glándula tiroides funciona, o requiere de un componente químico para producir hormona tiroidea, que es el yodo, ¿cierto? Y ese yodo, ¿de dónde lo saca la glándula tiroides? Lo sacamos de la sangre. Por lo tanto, si le pedimos más trabajo a la glándula tiroides, tenemos que también pedir, llevarle más sangre para que pueda captar más yodo. ¿Ok? Por lo tanto, otro efecto importante de TSH es que aumenta la irrigación de la glándula. ¿Ya? Eso es importante porque en algunos pacientes en que aumenta TSH, ¿cierto? Se puede producir incluso un cierto edema de glándula tiroides, ¿ya? Que contribuye ¿cierto? Clínicamente a la percepción esta del bocio. ¿Mm? Ahí está. Ya. Vamos entonces. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce Chicos, ¿con quién vieron esto el año pasado? ¿Con profesor Daniel o lo vieron con profesor Pedro? Creo que esto lo vimos con el profe Moraga, creo. Ya. Ok. ¿Y se acuerdan, Javi, usted se acuerda de cómo se sintetizan las hormonas tiroides o no? Me acuerdo de un esquema grande igual que nos mostró. Creo que lo tengo acá. Ya. ¿Pero te acuerdas de los pasos? Más o menos. Más o menos. Ya. Ok, vamos. La síntesis de hormona tiroides, chicos, se produce a través de cuatro pasos, ¿ya? ¿Y por qué es importante que no sepamos estos cuatro pasos? Ya les voy a comentar porque según el teorema de Rossi, ¿cierto? Si algo puede fallar, ya va a fallar y entonces esto nos puede después nos puede ayudar a entender algunas condiciones, pero además tiene importancia terapéutica, ¿ok? Cuatro etapas. La primera etapa es la captación. ¿Captación de quién? Del yodo, ¿ya? Importante, hay dos órganos que compiten por el yodo en nuestro organismo, ¿ya? ¿Cuáles son esos dos órganos? Son la glándula tiroides y el riñón, ¿ok? Pero compiten por el yodo de maneras distintas, porque el riñón lo que quiere hacer es eliminar el yodo a través de la orina y la glándula tiroides lo que quiere hacer es quedarse el yodo, ¿ok? El yodo ingresa principalmente a través de este transportador que está acá, que es el NIS. ¿Cuál es el NIS? Es el cotransportador o el Symporter, ¿cierto? Pero es un cotransportador finalmente sodio-yodo. ¿Ok? El sodio yodo. Entonces vemos acá que deja pasar dos sodios, ¿cierto? Sodio que después sale con la función de la bomba de potasio, la bomba de sodio y potasio, permite la entrada de dos sodios y permite la entrada de un yoduro, ¿ya? Cosa importante, frente a TSH aumenta bastante la expresión de este NIS, ¿ok? Por tanto, la TSH automáticamente aumenta el clearance de yodo por parte de la glándula tiroides, ¿ok? Hasta ahí estamos impecables. Cosa relevante. El yodo que ingresa a la célula, el yodo que está en sangre, está bajo la forma de yoduro, es decir, I menos, como aparece acá. ¿Ok? Sin embargo, el yodo que participa en la síntesis de hormonas tiroideas es un yodo en estado neutro, un I0. ¿Ya? Entonces, aquí algo tenemos que hacer, ¿sí? Hay que oxidar a este yodo. ¿Está? Pero el yodo, insisto, que entró es I0, ¿ya? La oxidación del yodo y todo lo que viene después no se produce dentro de la célula, ¿cierto? Dentro del tirocito, sino que ocurre en el coloide. Entonces, acuérdense, ¿sí? Nos encontramos, este es un folículo tiroideo. El folículo tiroideo tiene por fuera un grupito de células, ¿cierto? Un epitelio monostratificado de células cúbicas, y estos son los tirocitos, estos son los que captaron el yodo. Pero en el centro del coloide nos encontramos con un material de tipo gelatinoso, de tipo coloide, por eso se llama el coloide, ¿cierto? Y aquí es donde ocurre todo el resto de la formación, de los procesos de formación de hormona tiroidea, ¿ok? Por tanto, el resto de lo que vamos a hablar ahora es lo que está ocurriendo acá, ¿ya? Cosa importante, son cuatro etapas, ya les dije, ¿cierto? Para los que no se acuerdan. En la formación de hormona tiroidea, la primera es la captación. Todas las etapas que vienen a continuación son responsabilidad de una sola enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Esa enzima se llama tiroperoxidasa.
¿ok? TPO, TPO, TPO. La tiro, la tiroperoxidasa. ¿Por qué es importante saber esto? Uno, por el tema fisiológico, pero bueno, sí ya lo tenemos, ¿cachai? Pero esta tiroperoxidasa puede ser blanco de enfermedades autoinmunes, ¿ok? Por tanto, tiene un rol fisiopatológico ahí. Y además, la tiroperoxidasa la podemos ocupar como un blanco farmacológico en pacientes con hipertiroidismo, ¿ok? Por lo tanto, tiene una segunda relevancia, ¿ya? El yodo, entonces, la etapa que viene es la etapa de la oxidación, ¿ok? En la etapa de la oxidación, el yoduro, el I menos, pasa a ser I0. Y ahí eso es súper importante porque es como yodo neutro. Les decía yo que el yodo puede, ¿ok? Participar en la síntesis de hormona tiroidea. ¿Ya? Aquí aparece también otro elemento importante que es una proteína altamente presente en el coloide que se llama tiroglobulina. Acá, ¿ok? Tiroglobulina. ¿Por qué es importante esta tiroglobulina? Porque esta tiroglobulina contiene en su estructura aminoacídica algunos residuos de un aminoácido que se llama tirosina. Acá, ¿se fijan? Hay tirosina, tirosina, entonces, ¿ya? Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque la etapa que viene ahora, que se llama la etapa de organificación, ya vamos a tener participación de estos residuos de tirosina, ¿ok? Y esa, en la organificación, lo que hacemos es unir estos residuos de tirosina al yodo que recién oxidamos, ¿ok? Los residuos de tirosina pueden recibir uno o dos átomos de yodo. ¿Estamos hasta ahí? Si la tirosina recibe un átomo de yodo, después del proceso de la organificación, se va a ver transformado en una molécula que se llama monoyodotirosina, MIT. ¿Ok? Y si la tirosina recibe dos átomos de yodo, se va a llamar diyodotirosina, DIT. Aquí me lo ponen en color más oscurito porque lo que principalmente se forma en el coloide es diyodotirosina. ¿Ok? En la disponibilidad normal de yodo, lo que más se forma es diyodotirosina. ¿Estamos? Y luego viene la etapa del acoplamiento. ¿Qué implica la etapa del acoplamiento? Que se van a unir estas moléculas que acabamos de formar. ¿Ya? Dos de estas moléculas se unen, siempre teniendo como base una molécula de diyodotirosina. ¿Estamos? Es decir, una molécula de diyodotirosina puede unirse a una molécula de monoyodotirosina. Si tienen calculadora, ¿cierto? Me calculan 2 más 1 es igual a 3. Entonces aquí al final de la etapa del acoplamiento, si tengo unión de esto con esto, voy a tener una hormona, ¿cierto? Voy a tener, perdón, una estructura química que tiene 3 átomos de yodo. Esa es la triyodotironina o T3, ¿sí? Y si una tirosina se junta con otra diyodotirosina, la molécula resultante tiene 4 átomos de yodo y esa es la T4 o tiroxina. ¿Ya? Así es como se forma la hormona tiroidea. Y una cosa relevante es que esta hormona tiroidea está aún acoplada a la tiroglobulina. ¿Por qué eso es importante? Porque la hormona tiroidea, recuerden ustedes, es una hormona lipofílica. Por lo tanto, si la hormona tiroidea estuviese acá libre, ¿cierto? Atraviesa la membrana y se me escapa de la glándula tiroides, po, por una cosa de gradiente de concentración, pues si aquí tengo lleno de hormona tiroidea, ¿ok? Pero como está acoplado a una proteína y la proteína no atraviesan membranas, ¿cachai? Evito que se me escape esta hormona tiroidea recién sintetizada. Cosas relevantes de esto es que podemos entender ahora por qué, ¿cierto? La glándula tiroides se comporta ella misma como un reservorio de hormona tiroidea. ¿Ya? Y podemos entender cómo frente a un déficit de yodo, ¿cierto? ¿Cómo podríamos tener un déficit de yodo? Por ejemplo, porque hay poco yodo en la dieta de un sujeto, ¿ya? Hay regiones del mundo donde los suelos tienen poco yodo. Si los suelos tienen poco yodo, las plantas que crecen ahí tienen poco yodo, ¿sí o no? Los animales que crecen en esos suelos tienen poco yodo. Entonces, las personas que se alimentan de animales y plantas en esas regiones tienen una baja ingesta de yodo.
Pero eso ya casi no es muy relevante, po. O sea, tiene poca relevancia hoy en día porque la Organización Mundial de la Salud mandó a suplementar un elemento de consumo cotidiano que es la sal con yodo. Entonces, si uno compra sal en un lugar establecido, ¿cierto? Uno se fija y dice sal yodada. Tiene muy poquitito yodo, pero esa muy pequeña cantidad de yodo que tiene la sal ayuda con los requerimientos diarios que tenemos de yodo, que son muy, muy pequeñitos, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa podría ocurrir? ¿Ya? Y esto es importante, por ejemplo, existen contaminantes en el agua que pueden competir, ¿cierto? Que pueden interferir en la actividad del NIS: percloratos, cianatos, nitratos, ¿ok? Y estos contaminantes entonces no dejan que el NIS actúe de manera adecuada. Miren qué importante eso, porque tú puedes tener un sujeto que tenga una ingesta normal de yodo, pero si no tienes buena actividad del NIS, esa persona te puede hacer una deficiencia de yodo, ¿cierto? Sin que esté consumiendo, insisto, poco yodo, ¿ok? Ya, en estos casos, ¿qué ocurre? La persona no cae automáticamente en un cuadro de hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque simplemente se empiezan a cambiar los porcentajes de T3 y T4 que se producen. En condiciones normales, aproximadamente un 93% de la hormona tiroidea que se produce es T4 y solamente un 7% es T3. ¿Ok? Pero en estas condiciones de déficit de yodo, de déficit en la ingesta o una incapacidad para absorber el yodo, ¿ok? Baja porcentualmente T4, aumenta porcentualmente T3 y por lo tanto la persona es capaz de mantenerse eutiroidea a pesar de estar en un estado de balance negativo de yodo. ¿Estamos? Ya, y entonces nos quedamos finalmente con que esta tiroglobulina tiene hormona tiroidea en su conformación, pero está ahí como parte de la proteína. Cuéntenme si hasta aquí vamos bien. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Y profe, ¿me Sí, profe, repite sí se entiende. el porcentaje del T4? El T3 era un 7% y el T4 era el restante, me imagino, Es ¿no? un 93% aprox. Y profe, cuando una persona, ¿cierto?, consume esta dieta bajo en yodo, ¿cierto?, aumenta la T3, ¿esta compensación se supone que después se debiera como acabar o se mantiene así? Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien, Javi, ¿cierto? Entonces, en condiciones de cantidad, digamos, presencia normal de yodo en la glándula, lo que más se va a formar es diiodotirosina, ¿cierto? Pero si disminuyendo esto, va bajando la diiodotirosina y va aumentando la monoiodotirosina, ¿verdad? Lo que significa que cuando se produzca el fenómeno del acoplamiento, porcentualmente va a ir aumentando T3 y va a ir disminuyendo T4. Entonces, con menos ingesta de yodo, soy capaz de producir una cantidad normal de T3. ¿Por qué digo T3? Porque recuerden que esa es la fisiológicamente activa. Pero si esta situación se mantiene en el tiempo, ¿qué va a ocurrir? Voy a empezar a tener muy poca diiodotirosina y por lo tanto los niveles de T3, ¿cierto? Después también van a empezar a decaer. Y ahí se va a empezar a expresar esto como una disminución en la concentración plasmática de T3. ¿Ya? Y Perfecto, muchas gracias. obviamente con menor efecto y ahí tendiendo al hipotiroidismo. ¿Ya? Ok. Gracias, profe. Gracias a ti, Javi, por preguntar. Ahora, para la liberación, tengo que, de alguna manera, ¿cierto?, soltar esta hormona tiroidea. ¿Cómo lo hago esto? A través de un proceso de pinocitosis, ¿cierto? Tomo un poco la célula, el tirocito, toma un poco del coloide, ¿cierto? A través de un fenómeno de invaginación de la membrana, mete el coloide dentro de la célula y lo fusiona con un lisosoma, ¿sí? El lisosoma, ¿qué va a hacer? Tiene enzimas proteolíticas, por lo tanto se establece un ataque proteolítico, hay una hidrólisis de la tiroglobulina. Y si desarmamos la tiroglobulina, obviamente, ¿qué es lo que nos va a quedar libre? T3 y T4, y esa T3 y T4 difunde, porque ya dijimos que son lipofílicas, y se nos van a circulación. ¿Ok? Entonces, en sangre, ¿qué nos vamos a encontrar? Con T4 principalmente y con T3, pero T3 es la hormona que es biológicamente activa. ¿Cuál es entonces, chicos, el sentido de T4? Actuar como quizá de reservorio. Exactamente, ¿cierto? T4 es un reservorio en sangre de T3. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Otra cosa importante es que estas hormonas, como buena hormona lipofílica, están en sangre de dos maneras, están en dos fracciones. Existe una fracción libre, ¿sí? Y existe una fracción unida a proteínas, albúminas, prealbúminas, globulinas, pero, ¿cierto? Las globulinas ahí son las más importantes.
para el transporte de estas hormonas. Hay una específicamente producida por el hígado, recuerden ustedes, que se llama TBG, que es la Thyroid Binding Globulin, ¿sí? O la globulina de unión a hormona tiroidea. ¿Cuánto circula unido a hormona y cuánto circula libre? Los números que se suelen dar son de un 99% de la hormona unida a proteína y apenas un 1% como fracción libre. ¿Ok? Relevante de eso es que ustedes saben, la hormona que está unida a proteína vive más tiempo, por así, tiene una vida media en sangre que es mayor, pero no tiene capacidad de interactuar con receptores. ¿Ok? La vida media de la fracción libre es más baja, pero es esa la que está asociada a la interacción con los receptores. ¿Qué más? La fracción libre y la fracción unida a proteínas están en un equilibrio químico. Eso quiere decir que, ¿cierto? La velocidad con que la hormona se une a la proteína en algún momento va a ser igual a la velocidad con que la hormona se separa de la proteína. Y ahí queda, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como equilibrio químico, lo que no significa que haya 50% libre y 50% unido, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en algunas condiciones puede aumentar la producción de proteínas por parte del hígado. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Se tiene que producir un nuevo equilibrio químico, ¿cierto? Pero ahora voy a tener menos hormona libre. ¿Se entiende, no? ¿Cuándo ocurre eso? Durante la gestación. ¿Ya? Parte de la fisiología de la gestación tiene que ver con que el hígado aumente la producción de distintas proteínas. Y entre las distintas proteínas que aumentan está la TBG. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si en sangre tengo más TBG, ¿cachai? Parte de la hormona que antes estaba libre va a estar unido a esta proteína. ¿Y qué va a ocurrir entonces con la concentración de la hormona libre? Va a disminuir. Y como disminuye, esa disminución de hormona va, ¿sí o no? ¿Me está siguiendo la idea o no? Va a ser sensado por el hipotálamo, se activa el eje hipotálamo-hipófisis, ¿cierto? Voy a tener más concentración de TSH y a consecuencia de eso voy a tener un aumento o puedo tener un aumento en el volumen de la glándula, ¿ya? Por lo tanto, ojo, cuando el día de mañana, ¿cierto? Evalúen mujeres gestantes y hagan evaluación cuando estén en la exploración clínica y vean cuello, ¿ya? Tienen que saber que algunas de estas mujeres pueden tener un volumen de glándula tiroides mayor, ¿cierto? Y pueden manifestar signos de hipotiroidismo sin que ella sea hipotiroidea. ¿Se entiende por qué o no? No es que la glándula esté trabajando menos, sino que el aumento de la concentración de proteína hizo disminuir la fracción libre. Y entonces obliga esto a trabajar un poquito más a la glándula hasta normalizar, ¿cachai? La concentración de hormona libre en sangre. ¿Ok? ¿Qué más les tengo que contar respecto de esto? Ya, si T3 es la hormona biológicamente funcional, la Javi, cierto, lo dijo súper bien, T4 es como un no, no lo dijo así, pero bueno, T4 es como un reservorio, o sí lo dijo así la Javi, ya no me acuerdo, Javi, pero bueno, en fin, T4 es como un reservorio en sangre de T3, ¿ya? Y T4, recuerden ustedes, ¿cierto? Debe transformarse en T3 para unirse a sus receptores. ¿Se acuerdan cómo lo hace o no? ¿Alguien aquí en este erudito grupo se acuerda cómo T4 se transforma en T3? No se Perdona, acuerda. les voy a soplar eso de T3 y T4. Tiene que ver con el número de iones de yodo o Sí, por de eso yodo. está. Entonces, cuando tiene T4, significa que tiene 4 yodos. Cuando tiene T3, significa que tiene 3 yodos. Entonces, ¿cómo se convierte? ¿Cómo transformo T4 en T3? Matemática avanzada, ¿cierto? Tengo que quitarle un yodo. ¿Y quién hace eso? Es una enzima que justamente se llaman desyodasas o desyodinasas. ¿Ya? Existen tres isoformas, chicos, de desйодinasas, la D1, la D2 y la D3. ¿Ya? En adultos, en sujetos que ya nacieron, digamos, en etapa extrauterina, la más importante es la isoforma 2, la D2. ¿Ok? Y eso es importante porque también la podríamos bloquear farmacológicamente hablando. ¿Ya? Por tanto, eh, tiene un rol importante desde la terapéutica. Ya,
Fisiológicamente hablando, sabemos que las hormonas tiroideas aumentan la actividad, ¿cierto? Aumenta la actividad de la mitocondria, hay más producción de ATP, hay más gasto también de ATP porque aumenta la actividad de la bomba de sodio-potasio, ya aumenta el consumo de oxígeno, bla, 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 bla. Pero busqué esto para entender algo, ¿sí? Porque mucha de la clínica en el paciente con hiper o hipotiroidismo tiene que ver con cambio en la actividad del sistema nervioso, o sea, tiene que ver con cambios desde lo cardiovascular, ¿ya? Y muchas veces, ¿cierto? Se dice que la actividad simpática en el paciente con hipertiroidismo está aumentado. Sin embargo, fíjense que ustedes se han hecho mediciones de catecolaminas en orina. ¿Cómo se llama eso? Las metanefrinas. Se puede medir catecolaminas o metabolitos de catecolaminas en orina de 24 horas, ¿cierto? Esa es la medición de las metanefrinas. Y han hecho medición de metanefrinas en pacientes con hipertiroidismo y, vaya sorpresa, las catecolaminas están normales. ¿Cachai? Entonces, no sería tanto que aumentara la actividad del sistema nervioso autónomo. Me puse a buscar y llegué a esta revisión con algo que me pareció muy interesante. Las hormonas tiroideas tienen sus receptores a nivel nuclear, es decir, que ellas ejercen su acción modificando la expresión génica, ¿cierto? Y aquí vemos que hay algunas regulaciones positivas, es decir, aumenta la expresión de ciertos genes y las hormonas tiroideas también disminuyen la expresión de ciertos genes. ¿Y por qué esto me pareció relevante? Por esto. Miren, la hormona tiroidea, ¿cierto? A nivel cardíaco, aumentan la expresión de receptores beta 1. Entonces, eso es súper relevante, porque si hay más receptores beta 1 a una misma cantidad de norepinefrina secretada por el sistema nervioso simpático, vas a tener más respuesta. ¿Cachai? Entonces, no es que necesariamente el número de descargas, por así decirlo, que esté el sistema nervioso simpático esté más activo en el paciente con hipertiroidismo, sino que a un mismo nivel de trabajo del sistema simpático, ¿cachai? La capacidad de respuesta de los efectores es mayor. ¿Ok? Cosa que es bastante interesante eso. ¿Ya? Eh, y aumenta la contractilidad y aumenta también el lucitropismo, ¿cachai? Eso nos ayuda a entender cómo las hormonas tiroideas entonces aumentan el gasto cardíaco, ¿ok? Eso, si aumenta el gasto cardíaco, eso nos puede ayudar a entender cómo estos pacientes se nos puede presentar con hipertensión sistólica, ¿ok? Sin embargo, las hormonas tiroides también producen vasodilatación periférica y por lo tanto, ¿cierto? No necesariamente voy a tener aumento de las cifras tensionales diastólicas en estos pacientes, ¿ya? Por causa del tema de hormona tiroidea. Entonces, ya, esta diapo es para hablarles de lo siguiente. Si por algún motivo llega mucho yodo a la glándula tiroides no aumenta la producción de hormona tiroidea, ¿ok? Eso es un mecanismo de protección de la glándula tiroides y esto también tiene un potencial terapéutico, ¿ya? A este fenómeno se le conoce como el fenómeno o el efecto de Wolff-Chaikoff, que tiene que ver con lo siguiente. Me dicen que, ¿cierto? Si aumenta la ingesta o se aumenta la entrada de yodo, ¿cierto? Eso podría ser, por ejemplo, frente a, qué sé yo, si a alguien le da por comer muchos mariscos o piures, ¿cierto? Que tiene alta concentración de yodo. O si alguien se toma un sorbito de povidona yodada, también puede ser. Yo he visto a algunos de mis pacientes a veces que les da cuando uno está haciendo curaciones por empezar a languetear la povidona yodada. ¿Ya? Entonces aumenta el ingreso de yodo que ya sabemos está como yoduro, ¿cierto? Y ese yoduro va a ser oxidado ¿por quién? Por la TPO. Y el yoduro pasa ¿a qué? A yodo neutro, yodo oxidado. Y escúchenme, el yodo neutro es un radical libre. ¿Cierto? Y si es un radical libre, ¿qué hace? Tiende a interactuar con la materia. Y entonces, ¿qué hace esto? Me modifica el estado redox del medio donde esté, ¿sí o no? ¿Me están siguiendo? ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando ingresa mucho yodo a la glándula, si la TPO está funcionando y ese yodo se me oxida,
Si tengo mucho yodo oxidado ahora, ese yodo oxidado me va a modificar el estado redox de distintas proteínas. ¿Y qué es lo que hace? Por ejemplo, inhibe la actividad de la TPO. ¿Cachai? Y como yo sé que la TPO es la enzima que cataliza todos los siguientes pasos en la síntesis de hormona tiroidea, si tengo una TPO menos activa porque está más oxidada, finalmente tengo menos formación de T3 y de T4. Y como hay menos formación de T3 y de T4, tengo menos liberación de T3 y de T4. ¿Ya? Esto, chicos, es lo que se conoce como el efecto de Wolff-Chaikov. Aumenta el ingreso de yodo, más yodo oxidado, cambio el estado redox de TPO, TPO funciona menos, menos producción de T3 y de T4. ¿Ya? Y ojo, porque esta situación que ocurre, ¿cierto? Puede ocurrir frente a una sobrecarga aguda de yodo. Si esta situación se mantiene, ¿qué ocurriría con T3 y T4? En sangre empezarían a disminuir, ¿por cierto? Y eso no puede ser porque la T3 y T4 son súper importantes para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esta sobrecarga se mantiene en el tiempo, se produce un fenómeno que se llama escape del Wolff-Chaikov, que es lo que está acá. Yo no sé si se fijaron, miren por favor la pantalla. Ese es el Wolff-Chaikov y ese es el escape del Wolff-Chaikov. ¿Ya? Pasé como una hora dejándolo así como que quedaran en la misma posición en dos diapos distintas las figuras para que se notara bien el cambio. Pero Entonces, ¿qué pasó, como, Javi? como habíamos dicho que aumentaba mucho el yodo, ¿cierto? Había más oxidación. En un inicio deberían aumentar las T3 y las T4, ¿no? O es al tiro como que aumenta mucho el yodo oxidado, aumenta el yodo neutro y eso al tiro como que los radicales libres como que Me inhiben encanta a tu la TPO. pregunta, Javiera. Me encanta tu pregunta porque depende. La respuesta es que depende del estado funcional previo de la glándula. Y justamente en algunos pacientes se pueden producir ciertos efectos que te pueden conducir a un hipertiroidismo. ¿Ya? Ahí ya, dame un segundito y te lo cuento al tiro, ¿sí? Pero para no dejar tu pregunta así como sin respuesta en tu mente de médico en formación, sí, podría ser que aumentara la producción de hormona tiroidea, ¿ya? Pero va a depender de otras cosas, ¿ya? Va a depender de otras cosas, ¿ya? Entonces, miren, ¿con qué tiene que ver el escape del Wolff-Chaikov? Con que cuando la glándula tiroides se da cuenta que esta sobrecarga de yodo está siendo así como más prolongada, disminuye la expresión del NIS. Ahí se fijan. Y si disminuye la expresión del NIS, la glándula capta menos yodo. Y si capto menos yodo, ¿cierto? Oxido menos yodo. Y si oxido menos yodo, ya libero, ¿cierto? Cambio de nuevo el estado redox de la TPO y la TPO se me vuelve funcional y vuelvo entonces a catalizar los siguientes pasos y entonces normalizo la, la producción de hormona tiroidea. ¿Ok? Y eso se conoce entonces como el fenómeno del escape al Wolff-Chaikov. ¿Ya? Y, Javi, si usted está pensando que esto puede fallar, sí. También hay pacientes que experimentan lo que se llama falla en el escape del Wolff-Chaikov. Entonces, frente a una condición, que ya les voy a dar un ejemplo clínico, ¿sí? Frente a alguna condición en que haya un aumento constante en la oferta de yodo a la glándula, si se produce una falla en el escape al Wolff-Chaikov, eso me puede derivar a un cuadro de hipotiroidismo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Sí, profe, ahí ya me quedó claro. Ya, bacán. Cualquier cosa ustedes saben, ¿eh? Botón de pánico, chillan y tratamos de explicar. Y si yo no puedo explicar, el Doc Rossi se mete y, ¿cierto? Y ahí entre los dos a veces lo logramos, a veces no, y si no sabemos la respuesta, nos ponemos a estudiar después. Y así vamos aumentando nuestro nivel de conocimiento. Ok. ¿Cómo evaluamos mediante laboratorio la función de la tiroides de una persona? Aquí, en primer lugar, ¿cierto? TSH. TSH es fundamental, ¿ya? La TSH tiene una sensibilidad altísima para detectar cambios en la funcionalidad, ¿ok? Lo que les quiero decir,
TSH dentro de rango, lo más probable es que esa glándula tiroides esté funcionando bien. ¿Ok? ¿Qué otra cosa nos ayuda mucho? El T4, ya particularmente el T4 libre. ¿Sí? Particularmente T4 libre, porque el T4 libre es importante para establecer la severidad de la alteración funcional. ¿Ok? Con el nivel de T4 libre vamos a decir que el paciente tiene un hipertiroidismo leve, moderado, severo, o un hipotiroidismo leve, moderado, severo. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa se puede hacer? Podemos medir los T4 y T3, pero totales. ¿Ya? A este T4 libre también lo van a encontrar como el FT4, el free, ¿sí? Libre, free T4. Y este T es por total, ¿cierto? Total T4, total T3. Las pruebas, fíjense que miden T3 libre, no son tan buenas. ¿Ok? Por eso se prefiere la medición del T4 libre. ¿Ok? Eso, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Ustedes saben por semiología que la glándula tiroides puede estar afectada por un sinnúmero de condiciones de tipo autoinmune, ¿ya? Por lo tanto, también podríamos buscar autoanticuerpos tiroides en la sangre de una persona. ¿Cuáles podríamos buscar acá? Ya dijimos, ¿cierto? Que eventualmente existen los autoanticuerpos antitiroperoxidasa, los anti-TPO, ¿ya? Ahora, ojo con estos, chicos, esto es súper importante. No es cosa de andarle pidiendo a todo el mundo estas pruebas. ¿Por qué? Miren esto. 11% de la población general tiene niveles aumentados del anti-TPO, sin que eso se traduzca en una alteración de la funcionalidad de la glándula. ¿Ok? Por lo tanto, si le mido los anti-TPO a todo el mundo que pasa por la consulta, van a empezar a sobreestimar la presencia de patología tiroidea. ¿Ya? Por eso la indicación es medir el anti-TPO solo si es que la TSH está fuera de rango, ¿cierto? Solo si la TSH está aumentada o si es que hay alguna relevancia clínica de medirla. Si tengo la sospecha de que el paciente me está haciendo un cuadro de tiroiditis, ¿sí? O si tengo clínica que me oriente a pensar en eso, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos medir? Los anticuerpos antitiroglobulina? Ya lo habíamos dicho, tiroglobulina también puede ser blanco de enfermedades autoinmunes, ¿ya? Entonces también podemos medir los antitiroglobulina. Y también, ¿cierto? Algunas personas desarrollan o pierden tolerancia, ¿cierto? Desarrollan autoinmunidad contra el receptor de la TSH, ¿ya? Y aquí aparecen estos que son los TRAB, TRAB. TSH Receptor Antibody, ¿cierto? Anticuerpo contra el receptor de TSH. Ahora, las pruebas inicialmente, o se lo digo así, hay anticuerpos, ¿dónde estás? Acá. Esta es la TSH, ¿cierto? La tengo por acá, ¿o no? No tengo el receptor acá, ya no importa. Aquí tengo el receptor. Los autoanticuerpos contra el receptor de TSH se unen al receptor y a través de ese mecanismo generan un daño funcional. Eso es importante, ¿ok? Los TRAP generan un daño funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunos TRAP que se unen al receptor y lo bloquean. Y hay otros TRAP que se unen al receptor y lo estimulan. ¿Ok? Si tengo unión al receptor y lo estimulo, la, el, la célula tiroidea, ¿cierto? Y la glándula tiroidea va a funcionar más, ¿sí o no? Ahí el daño va a estar dado por una hiperfunción. Entonces, si tengo los TSH estimulantes, ¿ya? El paciente me va a atender al hipertiroidismo. Pero hay otros TRAB que son bloqueadores del receptor. Se unen al receptor sin estimularlo y no permiten que la TSH verdadera se una a él. ¿Ok? Por lo tanto, voy a tener menos efectos de receptor de TSH con todo lo que ya hemos comentado y por lo tanto, en este tipo de pacientes podría tener, ¿cierto? Un cuadro funcional, una repercusión funcional tendiente a un hipotiroidismo. ¿Ya? Los TSA, los TRAP que producen las personas son de los dos tipos en general, ¿ya? En sangre están los estimuladores o estimulantes y están los bloqueadores del receptor. Y las primeras pruebas, ¿ya? No eran capaces de discriminar entre estimuladores
y bloqueadores, ¿ya? Por eso es que las primeras pruebas, ¿cierto? No teníamos buena correlación clínica o no había una buena correlación entre el nivel de autoanticuerpo en sangre versus la clínica. ¿Se entiende por qué o no? Porque podía tener una persona que tenga muchos TRAP, ¿cierto? Los TRAP muy aumentados en sangre, pero si porcentualmente había mucho bloqueador también, ¿cachai? No ibas a tener tanto efecto de estimulación y por lo tanto podías tener anticuerpos por allá por el cielo sin un hipertiroidismo que fuese tan severo, ¿ya? Ahora hay unas pruebas que son más novedosas que sí pueden medir a los estimulantes, ¿ok? Y entonces ahí ya se ha aumentado la correlación. Ya. Oye, no vamos a hablar de esto en esta clase, pero ¿qué es el bocio? Semiología. De la glándula tiroides que se puede manifestar clínicamente como un aumento de la palpación. Le tomamos como la glándula tiroides del paciente, le pedimos que trague y se va a ver como una masita. Yo así lo identifico. Eso, es un aumento de volumen, ¿cierto? Oye, Javi, ¿y cómo está la función de la glándula tiroides en el paciente con bocio? Está agrandada, está como hiperfuncionando como para compensar quizá algo. Ya, eso es importante, porfa, que no se nos olvide. El bocio, ¿cierto? Que puede ser nodular o difuso, pero bueno, el bocio es un aumento del volumen de la glándula tiroides, ¿sí? Que y no está definido el bocio por el nivel de funcionalidad de la glándula. ¿Estamos? Es decir, puedes tener un bocio con un paciente hipertiroideo, puedes tener un bocio con un paciente eutiroideo, es decir, que clínicamente tu paciente está normal, ¿cierto? Desde la funcionalidad de la glándula, y puedes tener un bocio con un paciente hipotiroideo, ¿ya? Cualquiera de las posibilidades puede estar. La sola presencia de bocio no te dice. Solo por el bocio. Si ahí lo juntamos con otra clínica, ahí sí, ¿ya? Que el paciente está hipo, hiper o eutiroideo. ¿Ya? ¿Y cuál es la principal repercusión del bocio, chicos? ¿Cuál es el principal problema con el bocio? En el grupo completo de personas que tienen bocio. ¿Cuál es el principal problema? Ya, ¿Cómo así? No entendí la pregunta, profe. ya. Para la persona, ¿cuál es el principal? ¿Qué cambia para la persona en el grupo total de pacientes con bocio? ¿Qué cambia en su vida el bocio? Y que empiecen a roncar más, como una dificultad para tragar. O sea, que están... Ah, mira, qué interesante, ¿ah? Ella ahí tendría que ser un bocio así como más cototudo. Fíjense que la principal repercusión del bocio para las personas tiene que ver solamente con un tema estético, ¿ya? No, en general no produce problemas funcionales, ¿ya? Ahora, si tenemos un bocio que sea muy grande, que tiene, ahí estamos empezando a pensar en compresión de vía aérea, Javi, ¿en eso estáis pensando tú, o no? Sí, Ya, ahí tiene que ser un bocio, pero así descomunal. Pero ahí sí podría producirse, ¿ya? Se pueden producir fenómenos de disfagia por compresión de esófago, ¿sí? Podríamos tener obstrucción fija de la vía aérea por, eh, por compresión sobre la tráquea, ¿cierto? O eventualmente si el bocio es muy grande, qué sé yo, y se fuera para dentro del tórax, ahí podríamos tener también, no sé, algún patrón restrictivo, ¿cierto? Alguna cosa. Pero tiene que ser eso ya con bocios que son ya muy, muy, muy grandes, bocios muy severos. ¿Ya? En general, como les digo, el problema del bocio, o el aumento de volumen de la glándula por sí solo, tiene que ver en general con el componente meramente estético para la persona. Ya. Hablemos entonces de cambio en la función tiroidea. Aquí tenemos dos posibilidades, ¿cierto? O la función aumenta o la función disminuye. Entonces vamos a empezar hablando del hipertiroidismo y de la tirotoxicosis. Y aquí les pregunto al tiro, ¿conocemos la diferencia entre hipertiroidismo y tirotoxicosis? Pequeños, pequeñas. midiendo las hormonas tiroideas. ¿Cómo así? A ver, Es que yo, o sea, hipertiroidismo yo lo considero como como la elevación, ¿cierto? ya,
La tirotoxicosis, como que digo que quizá produce tantas que ya está generando como un efecto tóxico que ya no se considera como, ya como tan solo una elevación, sino ya está como generando como eh, problemas. Bueno, o sea, es que en realidad es primera vez que lo escucho, profe, si le soy sincera. Ah, ya, ok. Esa no es Ya, la mira. tormenta tiroidea, profe. La tormenta tiroidea es una urgencia endocrinológica, ¿ya? Y podemos llegar a una tormenta tiroidea por tirotoxicosis o por hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, a ver, escúcheme. Si el nivel de hormona tiroidea en sangre está aumentado, eso se llama tirotoxicosis. ¿Estamos? Si esa tirotoxicosis es consecuencia de un aumento en el funcionamiento de la glándula, eso se llama hipertiroidismo. Fíjense lo que les acabo de decir. Entonces, un paciente con hipertiroidismo va a tener tirotoxicosis, ¿sí? Un aumento en el funcionamiento de la glándula, pero puedo tener otras causas de aumento de hormona tiroidea no asociadas a un aumento en el trabajo de la glándula, ¿ya? No es un diagnóstico en sí mismo y esto es fundamental que ustedes lo tengan. Por favor, una persona no puede irse a su casa con el diagnóstico de hipertiroidismo. Una persona no necesita ir al médico para saber que tiene hipertiroidismo porque mira sus resultados y va a ver, ¿cierto? Una T4 total aumentada. Y entonces ahora como la gente tiene al chat GPT y a la inteligencia artificial, la gente dice, ¿qué significa? Si, respóndeme como endocrinólogo, respóndeme como médico, ¿qué significa el T4 alto? Y el chat GPT le va a decir, tienes hipertiroidismo, ¿ya? El hipertiroidismo no es un diagnóstico en sí mismo. Porfa, que se nos quede. Hay que avanzar, ¿sí? En eso. ¿Por qué? Porque detrás de esa tirotoxicosis o de ese hipertiroidismo, dependiendo de la causa, ya vamos a ver, ¿cierto? Puedo tener patologías autoinmunes, puedo tener problemas con un fármaco, ¿cierto? O puedo tener un cáncer, ¿cierto? O una neoplasia en tiroides o una neoplasia, qué sé yo, en la hipófisis. Hay que clasificar, hay que conocer la fisiopatología del hipertiroidismo, hay que mirar las pruebas, ¿cierto?, de sangre y eso nos va a indicar dónde está la base del problema para empezar a pensar ya en nuestros distintos diferenciales. Clasificaciones de esto. Según el mecanismo puede ser primario, secundario, terciario. ¿Con qué tiene que ver eso? Lo que les decía yo, ¿dónde está la causa de base de ese hipertiroidismo o de esa tirotoxicosis? ¿Ok? Si es primario, quiere decir que la causa de base está en la glándula tiroides. ¿Ya? Tiene que ver esto con el eje de control. Si es secundario, eso significa que la causa de base que me está provocando el problema está en hipófisis, ¿bien? Y si es terciario, mucho menos común, pero puede ser, quiere decir que la causa de base que me está generando el problema está a nivel hipotalámico. ¿Ok? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Con las pruebas de sangre. En todos estos pacientes, T4 libre, ¿cierto? Y T3 total, T4 total va a estar aumentado, ¿ya? Si es primario, ¿dónde está la causa de base? En la glándula tiroides. Pero ¿cómo está el eje de control? Está sano, ¿cachai? Por lo tanto, ¿qué debiese encontrar yo en ese paciente? Una T3, un T4 libre y T3, T4 total aumentado, pero como el sistema está intentando controlar, la TSH debiese estar disminuida por feedback negativo, ¿sí o no? Entonces, TSH baja, bajo rango, T3, T4, sobre rango, te dice que tienes que pensar en cosas que afectan a la glándula tiroides. Si es secundario, eso quiere decir que es la hipófisis la que está involucrada en el tema. En estos pacientes, entonces, te vas a encontrar con una T4 libre y total, ¿cierto? Con las hormonas tiroides aumentadas y con una TSH que también está aumentada. ¿Ya? Y si pudiéramos medir en este paciente una TRH, que cierto, mucho más difícil, pero si pudiéramos hacerlo, lo que esperaríamos es que la TRH estuviese disminuida porque el hipotálamo está tratando de frenar todo. ¿Ok? Eso es importante porque, miren, con esto que acabamos de decir, ¿cachai? Ahí voy a ir a pensar en cosas de la hipófisis, pues chiquillo. Entonces a esa persona le vamos a tener que pedir una resonancia, ¿cierto? Específica así, de silla turca.
porque esa persona podría tener un tumor hipoficiario. ¿Ya? Por ejemplo, sería una posibilidad. Y si es terciario, ahí ya obviamente, ¿cierto? Va a estar todo aumentado, ¿ya? Hormonas tiroides altas, TSH alta, y si pudiéramos medir el TRH también estaría aumentado, ¿ok? Esa es una clasificación. Según la captación de yodo radioactivo, hay una prueba que se llama cintigrafía tiroidea, que mide si es que hay o no captación de yodo radioactivo o de gadolínio, y cuánto y quién capta, ¿ok? Entonces, hay algunas condiciones que captan yodo radioactivo, ¿cierto? Activamente, y hay otras condiciones que no. Ya lo vamos a ver. Según dependencia de TSH, lo que estábamos viendo está muy asociado, ¿cierto? Con lo que es primario, secundario y terciario. Hay algunas condiciones de hipertiroidismo o tirotoxicosis, ¿cierto? Estoy hablando de las separadas, hipertiroidismo, tirotoxicosis, que pueden ser crónicos, la mayor parte de ellos, ya les voy a comentar por qué. En cambio, en otros casos puedo tener fenómenos de tipo transitorio. Y hay una condición específica que es el Job-Basedow, ¿ya? Javi, y esta parte es específicamente para ti. ¿Qué es el Job Basedow? El Job Basedow es un fenómeno patológico que se da en algunos individuos. Mira, para que haya Job Basedow, tengo que tener una glándula previamente enferma, ¿ok? Una glándula que no producía mucha hormona tiroidea, ¿sí? Javi, entonces, si tengo una glándula que no produce mucha hormona tiroidea, ¿qué va a ocurrir? Javi, ¿me estás escuchando, no? Sí, Ya. Si tengo una glándula que no produce mucha hormona tiroidea, se nos va a activar, ¿cierto? El eje, el hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces vas a tener TSH aumentada, y si hay TSH aumentada, ¿qué van a crecer las glándulas, los tirocitos, aumenta la maquinaria productora, pero ese algo que le pasaba a esa glándula no le permitía aumentar la producción de hormona tiroidea. ¿Hasta ahí vamos bien? sí, profe. Ya, ok. ¿Qué ocurre si en esa condición de una glándula previamente enferma, pero que por algún motivo no podía aumentar la producción de hormona tiroidea, de repente se me sobrecarga con yodo? Si se me sobrecarga con yodo en esa condición, no se produce el Wolff-Chaikoff. ¿Por qué? Porque como tenía la maquinaria sobreexpresada y como tenía mucha tiroglobulina, voy a efectivamente oxidar mucho yodo, pero como tengo, de nuevo, como tengo todos los elementos de producción listos, ¿cachai? Esa gran producción de yodo oxidado se me va a derivar al tiro, hacia la producción de hormona tiroidea. No logra modificar el balance redox de TPO. ¿Cachai? Y en esa condición, entonces, un aumento de la llegada de yodo sí se puede traducir en un aumento en la producción de hormona tiroidea. Y ese paciente te va a atender entonces al hipertiroidismo. ¿Sí, Javi? Sí, ahora sí entendí perfecto, quedó súper claro, gracias. Bacán, bacán. Carita feliz para el profesor, porque explico bien. Causas de esto. Entonces, acuérdense, ya, no todos, ya se empezó a poner menso mi mouse. No todos los pacientes con tirotoxicosis van a tener hipertiroidismo. Causas de esto, ¿cierto? Extraído de una revisión que está bastante reciente, del 2023. La principal causa del hipertiroidismo, chicos, es la enfermedad de Graves. A esa la conocen, me imagino, ¿no? Por semio, Sí, profe. ¿sí? Ya, bacán. ¿Mm? La enfermedad de Graves ya la vamos a describir, ¿cierto? Aquí aparecen nuestros famosos TRAP, bla, 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 bla. Podríamos tener un bocio multinodular tóxico, ¿ok? Es decir, son nódulos, porque es multinodular, nódulos plural, que sí son productores de hormona tiroidea. Podríamos tener un nódulo tóxico solitario, también puede ser. ¿Ya? Y aquí yo tengo problemas con esta revisión, pero como causa está buena. Miren, tiroiditis, ¿qué opinan de eso? Aquí la cosa es así. Si hay tiroiditis, ¿qué hay en la glándula?
Si hay itis, hay inflamación, ¿cierto? Si hay inflamación, tengo infiltración con células inmunológicas, tengo destrucción de células, tengo destrucción de coloides. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Si tengo destrucción de coloide, voy a tener también destrucción, porque hay muchas enzimas proteolíticas en los fenómenos inflamatorios, voy a tener también destrucción de la tiroglobulina y voy a tener liberación de hormona tiroidea, ¿sí o no? ¿Alguien que me confirme el comando? Sí, Gracias, Dante. Si tengo liberación de hormona tiroidea, ¿cómo van a estar las hormonas tiroideas en sangre? ¿Quién me ¿Aumentadas? responde? alta. Van a estar altas, ¿por cierto? Ya, mi paciente va a estar con hipertiroidismo, con tirotoxicosis. Hipertiroidismo. No, va a estar con tirotoxicosis, Javi. ¿Por Ah, qué? Porque complicación. ese aumento de hormona tiroidea no es consecuencia de un aumento en el trabajo de la glándula. ¿Cachai o no? Ya, ya. Sí, entiendo, profe. No es que la glándula esté produciendo y liberando más hormona tiroidea, sino que se me inflamó por alguna causa, ¿cachai? Y esa inflamación destruyó coloides, se liberó la hormona tiroidea, quedó porque rompí las tiroglobulinas y se me va hacia la sangre, ¿cachai? Entonces, claro, aquí esta era una revisión que se llamaba hipertiroidismo, pero lo puse para que vean ustedes que a veces pasan estas cosas, pues, ¿cachai? Pero bueno, finalmente lo podemos aclarar y el cuadro igual es bueno, entonces finalmente por eso lo dejé. Amiodarona. ¿Sabes lo que es amiodarona? Chicos, Un antiarrítmico. un antiarrítmico. Muchas gracias, Gaby. ¿Cierto? Un antiarrítmico ampliamente utilizado, ¿ya? Y la amiodarona también nos puede llevar, ¿cierto? A la tirotoxicosis, ¿ya? La verdad es que nos puede llevar, la amiodarona, chicos, se les puede ir para los dos lados. Hay pacientes que con tratamiento por amiodarona les pueden hacer hipertiroidismo. Hay pacientes que con tratamiento con amiodarona les pueden hacer tirotoxicosis, es decir, dos condiciones dadas por aumento de hormona tiroidea en sangre, ¿cierto? O que generan aumento de hormona tiroidea, que generan aumento de hormona tiroidea en sangre, ahí sí. Y otros pacientes con tratamiento con amiodarona les pueden hacer hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, la amiodarona es impredecible para dónde se nos puede ir, ¿ya? Y esto también es bastante importante, ¿cierto? Se ha estado dando bastante últimamente en la medida que ha aumentado, que han aparecido nuevas terapias contra el cáncer, ¿ya? Y entonces existen unos inhibidores de checkpoints inmunológicos que se ocupan en tratamientos con cánceres usualmente avanzados, ¿ok? Que pueden generar inflamación de la glándula tiroides, ¿cierto? Y por lo tanto pueden generar también eh, cierto aumento en las concentraciones de hormonas plasmáticas, ¿cierto? O que pueden generar hipertiroidismo, como dice ahí, pues. Aquí sí me lo diferenciaron, ¿ya? Vamos entonces, tirotoxicosis con hipertiroidismo, o como se le conoce, el hipertiroidismo verdadero, porque la glándula sí está trabajando más. El aumento en la concentración de hormona tiroidea en sangre sí es un reflejo de la mayor actividad glandular. Enfermedad de Graves es la principal causa, hay un componente genético, pero de baja penetrancia, es decir, que no tiene, ¿cierto? No es tan relevante, ¿cierto? Tener un familiar de primer grado con alguna de estas causas. Hay un componente no genético que, ¿cierto? Tiene que ver con la presencia de estrés emocional, ¿cierto? El tabaquismo, ¿ya? Esto se da más en mujeres que en hombres. ¿Sí? Y en términos de gatillantes, cambio en los patrones o los niveles de hormonas sexuales, activación defectuosa del cromosoma X, se ha visto infecciones con algunos agentes como la Yersinia enterocolítica, deficiencia de vitamina D y selenio, daño de tiroides, ¿cierto? Uso de drogas inmunomoduladoras, eso se ha visto. ¿Ya? Importante esto, se dice que el 95% del total de cuadros de hipertiroidismo tienen que ver con esta enfermedad de Graves. ¿Ya? Pero hay otras condiciones que me pueden llevar a hipertiroidismo verdadero, pues, ya lo que decíamos, el bocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico solitario, ya, inducido por tirotrofina, ¿ok?
Ahí hablamos de uno secundario, ¿cierto? Y eventualmente hay algunos tumores trofoblásticos, ¿ok? Que producen HCG, la gonadotrofina coriónica humana, ¿ok? Y la gonadotrofina coriónica humana es re parecida a la TSH, ¿ok? Por lo tanto, ahí esa gonadotrofina coriónica humana se une al receptor y aumenta la actividad de la glándula, ¿está? Entonces, aquí en esta parte quiero hablarles específicamente de este antiarrítmico que es la amiodarona, ¿ya? Que es un bloqueador de los canales rectificadores, ¿cierto? De potasio y que eventualmente también se une a los canales de sodio, a los NaV 1.5, ¿ya? Eh, Resulta que la amiodarona tiene un montón de yodo en su constitución. ¿Ya? Por lo tanto, el paciente que está en tratamiento con este antiarrítmico, que es ampliamente utilizado, está consumiendo diariamente un exceso de yodo. ¿Sí? El tratamiento promedio, dice ahí, aporta 75 miligramos de yodo orgánico por sí solo. ¿Cachai? Que representa un 37% de las necesidades diarias que tenemos de yodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la amiodarona? ¿Cierto? Tiene afinidad por D1 y por D2, ¿cierto? Por lo tanto, los puede inhibir. Es estructuralmente parecida a T3, por lo tanto, eventualmente podría ser reconocida por el receptor. Y otra cosa que se ha visto es que ella puede inducir destrucción de células tiroides. ¿Ok? Entonces, aquí aparece una condición específica que se llama la tirotoxicosis inducida por amiodarona. ¿Ya? La tirotoxicosis inducida por amiodarona. AIT, eso es. ¿Ya? Esta condición se da más en hombres que en mujeres, proporción de 3:1, y aquí hay dos tipos básicos. Tenemos una tirotoxicosis inducida por amiodarona tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1, miren lo que hablábamos con la Javi, ¿se da en quién? En pacientes que tienen patología tiroidea subyacente. ¿Sí? Por ejemplo, un Graves latente o que tengan un bocio nodular a través del fenómeno del Job-Basedow. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que decíamos, este tipo de paciente, ¿cierto? Probablemente va a tener una maquinaria sobreexpresada, ¿cierto? Y cuando llegue masivamente el yodo, no podemos, ¿cierto? Modular adecuadamente el balance redox en el coloide y por lo tanto no podemos reducir la actividad de TPO. Y se va todo este yodo de la amiodarona hacia la producción de hormona tiroidea. Se da más en pacientes deficitarios de yodo, ¿cierto? Y con nódulos tiroideos que han perdido capacidad de autorregulación. Ahí falta una R, me acabo de dar cuenta, qué vergüenza. ¿Sí? R, sonido de R fuerte entre dos vocales, son dos R. Póngale por favor ahí ustedes una R más en casa, ¿ya? Porque dice autorregulación, hablando como un chinito. Y existe una AIT de tipo 2, ¿ya? Que tiene que ver con qué cosa? Con destrucción de la glándula. ¿Por qué? En estos pacientes lo que ocurre es que llega masivamente el yodo, ¿se lo imaginan o no? Imagínense, llegando masivamente el yodo a la glándula tiroides. ¿Qué ocurre? Oxidamos masivamente el yodo. Tengo muchos radicales libres. ¿Y qué ocurre cuando tengo muchos radicales libres, en este caso de yodo? Los radicales libres generan ¿qué cosa? Estrés oxidativo, ¿cierto? Y el estrés oxidativo genera ¿qué cosa? Inhib- Proteólisis, daño de estructura, ta, 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 y puedo llegar a tener necrosis, po. Y entonces, si tengo necrosis, después que tengo inflamación, y si tengo inflamación, tengo liberación de hormona tiroidea. ¿Cachai? En ese caso tengo una tirotoxicosis sin hipertiroidismo, ¿ya? Y esa es la tirotoxicosis inducida por amiodarona de tipo 2. Y por supuesto que alguien describió después por ahí una tirotoxicosis inducida por amiodarona que es mixta. ¿Se entendió lo del estrés oxidativo y la destrucción de la glándula? Imagino. Sí, Sí, profe. sí se entendió. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Para eso tuvimos nuestra clase de primer semestre. ¿Ya? ¿Existen tirotoxicosis sin hipertiroidismo? Claro que sí, claro que las existen, ¿ya? Son generalmente temporales, ¿ya? Aquí podríamos tener cuadros de tiroiditis, ¿cierto? Tiroiditis silente, en el posparto también puede producirse, ¿cierto? Posteriores a infecciones virales, ¿esa la conocen o no? La tiroiditis de Kerbein.
¿O Yo no? no sé. ¿No? Me Ya. suena. Hay infecciones virales, en general son virus respiratorios, ¿ok? Y en general así como son como virus de infecciones respiratorias altas, ¿ya? Pero también puede ocurrir con virus entéricos, ¿cachai? Con otro tipo de virus, pero en general se asocia más a virus respiratorio. Los pacientes hacen una infección por virus respiratorio, ¿cachai? Y semanas después hacen cuadros de tiroiditis, ¿ok? No está del todo claro, así como que me puse Mateo antes de esta clase y así como que anduve buscando, pero no está del todo claro por qué se produce, cuál es la fisiopatología específica de eso, ¿ya? Pero está descrito, eso se llama tiroiditis de Kerbein, así como el Kerbein que conocen por traumatología, ¿no? Sí. Tiroiditis de Kerbein, ¿ya? Infecciones virales. ¿Qué otra cosa podría ser? Ruptura de folículos. ¿Por qué? Podría ser por un trauma, podría ser radiológico, ¿cierto? Podría ser farmacológico, lo que acabamos de hablar, por tratamiento por amidodarona, el tipo 2, la tirotoxicosis inducida por amidodarona de tipo 2. ¿Ya? Ah, bueno, aquí dice, por cierto, fármacos, interferón alfa, amidodarona, que, bueno, ya ahí como que los podríamos juntar. Tirotoxicosis exógena, ya, ojo acá, ¿cierto? Que si alguien se pone creativo, si alguien sabe, si alguien escuchó, lo escuchó que iban caminando ahí por los patios de UTA en Arica y iban hablando de hormona tiroidea, la importancia del metabolismo y el peso, y alguien se pone creativo y compra hormona tiroidea y quiere bajar de peso consumiendo hormona tiroidea, ¿cachai? También podemos obviamente llegar a la condición, ¿ya? Eh, y eventualmente podríamos tener producción de hormona tiroidea ectópica, ¿ya? Pero es rarísimo. Está descrito, pero rarísimo, ¿ya? Aquí podría ser un tumor primario o podría ser una metástasis de tumor primario, ¿ya? Pero muy, muy, muy raro. Manifestaciones clínicas de esto, hay algunas que son constitucionales, ¿cierto? Pérdida de peso a pesar de tener un apetito aumentado, ¿cierto? Síntomas asociados al calor, la intolerancia al calor. ¿Por qué se produce la intolerancia al calor, la sudoración, la polidipsia? Estos pacientes chicos, ¿me van a llegar con fiebre o me van a llegar con hipertermia? ¿Con hipertermia o no? Sí, po, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la fiebre y la hipertermia? No Si sé si tengo un la paciente que causa me llega o con el nivel de 39 temperatura. grados, ¿cuál es cómo? Paciente con 39 grados febril, paciente con 39 grados hipertérmico. Acuérdense que la fiebre, eso lo vimos al inicio, la fiebre se produce a consecuencia de una desregulación del centro hipotalámico que controla la temperatura corporal, el área preóptica. ¿Ok? Entonces el paciente con fiebre usualmente, ¿cómo lo vamos a encontrar? Con frío, vasoconstricción periférica, piel de gallina, ¿cierto? Etcétera. La piel de gallina, la piloerección, ¿cierto? Cutánea. En cambio, este paciente, ¿cómo tiene su centro de control térmico? Impecable, pues, ¿cachai? Por eso este paciente te va a llegar con los mismos 39 grados, pero te va a llegar con intolerancia al calor, va a llegar sudoroso, ¿cierto? Va a llegar probablemente con la piel roja, reportándote que está muerto de calor, ¿cachai? Polipsia, pérdida de peso como signo. Neuromusculares, aumenta el temblor, ¿cierto? Porque hay receptores beta también a nivel del sistema nervioso periférico y entonces se puede aumentar la descarga de las neuronas alfa y eso aumenta el temblor. Ansiedad, nerviosismo, fatiga, debilidad, trastornos del sueño, baja concentración, ¿cierto? Si su paciente está en etapa escolar, colegio, universidad, le va a reportar que han disminuido sus notas, que le cuesta concentrarse. Si es una persona en edad laboral, ¿cachai? Su rendimiento en el trabajo también ha disminuido, ¿ok? Temblor de las extremidades, hiperactividad, hiperreflexia. ¿Cierto? Ya, cardiovascular, súper importante, ya lo dijimos, ya sabemos que aumentan la expresión de receptores beta 1, por lo tanto podemos tener palpitaciones, ¿cierto? Podemos tener taquicardia, hipertensión sistólica, que ya la explicamos por mayor gasto cardíaco, irregularidades, ¿cierto? Del ritmo. Oye, aquí importante,
hipertiroidismos sostenidos nos pueden conducir a una FA, ¿ya? Ojo, ojo ahí, ¿ya? Un hipertiroidismo sostenido dentro de las complicaciones cardiovasculares que ustedes pueden tener es la progresión hacia una FA, ¿ok? Si el paciente ya tenía insuficiencia cardíaca, imagínense lo que va a ocurrir, ¿por cierto? Si lo exponemos a taquicardia, si le hacemos más, si le aumentamos el trabajo durante el sístole de ese corazón, también obviamente que podemos tener más fallas, podemos tener una intensificación de los síntomas de insuficiencia cardíaca. Disnea, acortamiento de la respiración, taquipnea, hiperdefecación. Pucha, yo tengo un problema con la hiperdefecación, porque para mí eso en el fondo es como diarrea, ¿ya? Pero claro, lo que ocurre es que acá em, los movimientos peristálticos del intestino están influenciados por las hormonas tiroides. Si hay más hormonas tiroides, aumentan los movimientos peristálticos y por lo tanto aumentan las evacuaciones durante el día. ¿Sí? Eso le llaman hiperdefecación en la medida que no están disminuida la consistencia de las fecas. Pero ahí yo tengo un tema también, ¿ya? Pero bueno, ahí está. Náuseas, vómitos, ¿sí? Aumento de la perspiración, si la persona produce más calor, pierde más agua por evaporación, por cierto, puedo tener también sudoración, ¿sí? Al trastornos menstruales. Ya, y una cosa muy importante acá es que aparece la oftalmopatía de Graves, ¿ya? Que la vamos a explicar al tiro. Oye, una cosa relevante de esto es que una parte importante entonces de la clínica en el contexto de la tirotoxicosis tiene que ver con lo cardiovascular, ¿ya? De ahí que estos pacientes en general responden bien frente a el beta bloqueo, ¿ya? Y el beta bloqueo nos ayuda con estas complicaciones o con estas manifestaciones cardiovasculares, pero el beta bloqueo también nos puede ayudar al control de el temblor que va a estar aumentado o que puede estar aumentado también en este paciente. ¿Ya? Ya. Usualmente se dice que los pacientes con hipertiroidismo tienen así como los ojos sobresalientes y no, no es así. No es así. ¿Ok? No hagamos leyes que no correspondan. Las alteraciones oculares asociadas a hipertiroidismo se dan en el contexto de la enfermedad de Graves. ¿Ok? Listo. Ahora, ya lo dijimos, más o menos 95% del total de los hipertiroidismos tienen que ver con Graves. Pero entonces no es una ley, ¿cierto? Lo que ocurre es que la condición de base coincide con que es la causa más común. ¿Ok? Y esos pacientes pueden hacer estas manifestaciones oculares, pero no es que, ¿cachai? No son, no van necesariamente ya interrelacionadas una u otra. ¿Por qué se produce esta oftalmopatía de Graves? Porque en los tejidos extraoculares, ¿cierto? Ya sea a nivel de los adipocitos en la grasa retroorbitaria o en fibroblastos presentes en los músculos extraoculares, hay antígenos que son muy parecidos al receptor de TSH. Y entonces, ¿qué ocurre? Vienen los autoanticuerpos y se unen frente a eso, o se unen a esos receptores. ¿Ok? ¿Cuál es la repercusión que tiene esto? Uno, que se me inflama y por lo tanto aumenta de volumen la grasa retroorbitaria. Si aumenta de volumen la grasa retroorbitaria, desplaza al globo ocular hacia anterior, porque por detrás tengo hueso. Güey, entonces no puedo aumentar de volumen hacia atrás, ¿sí? Y por lo tanto necesariamente me desplaza al globo ocular hacia adelante. Y eso genera la proptosis, ¿cierto? Y eventualmente la exoftalmia. Y los fibroblastos que tenemos acá en la musculatura extraocular, ya también se pueden ver alterados y entonces se producen cambios en la funcionalidad de los músculos, se producen contracturas de músculos extraoculares. Y eso se traduce en qué cosa, no está como tan clarito en estos pacientes, pero eso se puede traducir eh, en que no hay una conjugación adecuada, es decir, el paciente se les puede presentar también con estrabismo. ¿Ok? Miren, este paciente ya está con una conjuntivitis más o menos,
¿cierto? En este tipo de pacientes a veces incluso hay que evaluar la posibilidad de suturar los párpados. ¿Estamos? Porque si el globo eh, se proyecta mucho hacia anterior, el párpado no alcanza a cubrirlo. Y si el párpado no alcanza a cubrir al globo completo, se nos va a quedar un poco de conjuntiva sin lágrima. Y si un poco de la conjuntiva se me queda sin lágrima, se me va a resecar y se me va a inflamar. ¿Ya? Y ahí el paciente le va a llegar a usted con una queratoconjuntivitis zika, que se llama. Entonces, este paciente ya está al lado de eso. ¿Cachai? Miren cómo está. Todo hiperémico, ¿cierto? Y ya así con aspecto medio inflamatorio, esa conjuntiva. Entonces, muchas veces a estos pacientes lo que hay que hacer es suturar el párpado, ¿cachai? Para evitar la queratoconjuntivitis zika, ¿ya? Eso. En el párpado superior hay un grupo de fibras que tienen harto receptor beta, ¿ok? Las fibras de Miller, o el músculo de Miller se llama eso. Como aumenta la capacidad de respuesta frente al simpático, se produce retracción del párpado superior, ¿ya? Tiene que ver también con eso. Aquí en esta paciente está súper marcado eso. ¿Eso lo vieron en semio, no? Así como se lo expliqué yo, o le hablaron de las manifestaciones nomás. No hablaron solo de las manifestaciones. Ya, ¿y queda claro el por qué? Sí. Bacán. Súper bien. Pruebas de laboratorio en estos pacientes. Oye, la hora que son las 11:38. Ya, pero ya, esta es la parte más larga. Pruebas de laboratorio en estos pacientes. Vamos o podemos tener TSH sérica baja, ¿cierto? Cuando es primario, ¿ya? La TSH sérica baja tiene un 92-95% de sensibilidad para el diagnóstico del hipertiroidismo, 85-89% de especificidad. ¿Ok? T4 libre, para lo que ya les había dicho, para evaluar el grado del hipertiroidismo, la relación T3-T4 total, eventualmente también se puede hacer, ¿ya? Porque miren, es mayor a 20 cuando hay enfermedad de Graves o nódulos tóxicos, ¿cierto? Suele ser menor a 20 en casos de tiroiditis. Si el paciente es positivo a TRAP, listo, enfermedad de Graves, ¿cierto? Lo que yo les decía, hay distintos inmunoensayos de unión a los TRAP, ¿cierto? Ahora hay unos bioensayos funcionales que determinan la actividad de la inmunoglobulina estimulante, ¿cierto? Esos son los estimuladores. Eh, y hay pruebas de tercera generación para TRAP con muy alta sensibilidad, hasta 98%, y especificidad de hasta 99% para enfermedad de Graves. Maravilla, maravilloso. Y así las pruebas de bioquímica clínica cada vez nos van ayudando más a clasificar, ¿cierto?, a nuestros pacientitos. Entonces, miren, encontré este algoritmo que lo encontré también muy, muy bueno. Estaba en la misma publicación de una revistita, una cosa poca, el Journal of American Medical Association, súper prestigiosa. Entonces, acá hay un algoritmo para llegar al diagnóstico de esto, por lo tanto hay una fisiopatología bien clínica. Dice, ok, si identifico, ¿ven la manito donde estoy o no? Sí, profe. Sí se Sí, ve. ya. Si tengo TSH baja, ¿qué hago? Voy a medir hormonas tiroideas, po, ¿cachai? Si la TSH está baja y las hormonas tiroideas T3 y T4, libre, FT4, están normales, ¿cierto? Estoy hablando de qué cosa? Estoy hablando de un hipertiroidismo, pero subclínico, ¿cachai? Tengo las hormonas tiroideas normales, pero la TSH ya me está bajando, es decir, así como que ojo, ojo, algo que está pasando aquí, ¿ya? No tiene, como no hay clínica asociada y las hormonas tiroideas están normales, ¿cuál es la indicación aquí? Monitoreo, ¿ok? Entonces, repetir prueba de función tiroidea dentro de algunos meses, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el principal riesgo que tienen estos pacientes es progresar de un hipertiroidismo subclínico a un hipertiroidismo clínico, ¿ok? Ahora, TSH baja, T3, T4 elevadas. Aquí se me abren las posibilidades, fíjense. ¿Tengo estigmas de la enfermedad de Graves? Hay estas manifestaciones oculares. Tengo un bocio difuso, ¿ok?
tengo sudoración, tengo, ¿qué más? La intolerancia al calor, tengo el tremor, bueno, entonces voy a estar en presencia de enfermedad de Graves. ¿Qué pasa si no tengo los estigmas de la enfermedad de Graves? ¿Cierto? Si la etiología entonces no es clara por la historia, puedo medir los TRAP. Si los TRAP están elevados, listo, estoy con Graves. ¿Cierto? Si los TRAP están normales ahora, chuta, aquí tengo niveles de T3, T4 aumentados, pero con TRAP normales. Aquí de nuevo empezamos a pensar en otras cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos pacientes? Hacer una cintigrafía. ¿Sí? Ver cómo es la captación de yodo por parte de la glándula. Si tengo una captación aumentada y difusa, es decir, toda la glándula capta más yodo, listo, Graves. ¿Por qué? Porque aquí tenía los autoanticuerpos, ¿cierto? O tenía la estimulación sobre todos los receptores, po. Acuérdense que los TSH están expresados en todos los tirocitos, ¿ok? Por lo tanto, si hay captación difusa, significa que globalmente la glándula está funcionando más. Graves, ¿ok? Si tengo áreas focales con mayor captación, listo. Puedo pensar en un adenoma tóxico o en un bocio multinodular tóxico, pues, dependiendo de si es que hay una sola región captando o si hay varias regiones captando. ¿Ya? Si hago la cintigrafía tiroidea del paciente y hay poca o ausente captación de yodo, ¿cierto? Empiezo a pensar en que puedo tener hormona tiroidea exógena para esa persona. ¿Ya? Si hay sospecha, ¿cierto? De hormona tiroidea exógena, de exposición, ¿cierto? De exposición a hormona tiroidea exógena, ¿qué puedo hacer? Puedo medir la tiroglobulina en sangre. ¿Tiroglobulina debiese estar en sangre? No, ¿cierto? Porque ¿dónde tiene que estar la tiroglobulina? La tiroglobulina tiene que estar en el coloide. Entonces, si no hay tiroglobulina en sangre, ¿significa qué cosa? Que tengo hormona exógena, ¿sí? Hormona exógena. Alguien compró tiroxina en el laboratorio, la levotiroxina, en el laboratorio, en la farmacia, y está consumiendo. Si la tiroglobulina está normal o está elevada, empiezo en cambio a pensar en cuadros de tiroiditis. ¿Ok? Y si no tenía captación de yodo y no tengo sospecha de exposición a hormona tiroidea exógena, me voy a ir al tiro a pensar en tiroiditis. ¿Ya? Está bonito este algoritmo. Me gustó porque así como que es clínico, pero está como súper fisiopatológico. ¿Y cómo se maneja esta condición? Ya, depende obviamente de la causa de base, pero hay un manejo así como que podríamos decir, ya, este manejo general. Podemos ocupar drogas antitiroideas, las tionamidas, ¿sí? Aquí aparece el carbimazol, ¿ok? Que después se metaboliza, ¿cierto? Al metimazol, no lo vaya a confundir con el metamizol, con la dipirona, este es metimazol, ¿ok? ¿Qué hace el carbimazol o el metimazol? Se comporta como un bloqueador de la TPO, ya sabemos, listo, cuál va a ser el resultado de eso. El PTU, el propiltiouracilo, ¿ok? Que también bloquea la TPO, y este es además un bloqueador de las desyodasas, ¿ok? ¿Qué otra cosa podríamos hacer en algunos de estos pacientes? Darle una solución saturada de yodo. Povidona yodada, ¿cierto? Porque vía Wolff-Chaikoff me puede reducir la producción de hormona tiroidea, ¿cierto? Hasta como por 3 días, ¿ok? En otros pacientes se van a ir a pabellón, a tiroidectomía. ¿Quién se va a tiroidectomía? Pacientes que tienen nódulos autónomos, ¿cierto? Si tienen un Graves moderado severo, si ya lo que hablábamos con la Javi, ¿cierto? Si hay compresión local, si hay sospecha de malignidad, ¿sí? O si la oftalmopatía de Graves es moderada severa en estos individuos, ¿ya? Esos pacientes se van a tiroidectomía. Obviamente que ahí el paciente queda con hipotiroidismo crónico para el resto de la vida. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Ablación por yodo radioactivo. Viva la medicina nuclear. ¿Ya? Si tengo
captación, ¿cierto? Si tengo captación si tengo captación de yodo y las células con gran avidez están metiendo yodo, ¿cierto? Cuando metan el yodo radioactivo, bueno, pues los isótopos, o las partículas radioactivas, partículas alfa y partículas beta, ¿cierto? Que eliminen estos, desprendan estos elementos, van a destruir, ¿cierto? A la glándula, ¿ya? ¿Qué más? Importante, en este tipo de pacientes recuerden que hay que dejarlos con un baño aislado, porque el yodo, cuando después lo quiera eliminar el cuerpo, ¿por dónde lo va a eliminar? Por la orina. Entonces, la orina que ese sujeto produzca va a ser una orina que va a tener un componente, ¿cierto? Va a tener contaminación radioactiva, ¿ya? Por eso estos pacientes deben utilizar un baño para ellos solos, sobre todo si son hombres, porque ustedes saben, ¿cierto? La historia esa que los hombres siempre mean afuera de la taza y toda la cuestión. Entonces, dejamos todo el baño contaminado, ¿cierto? A no ser que sea muy cuidadoso o que haga sentado. Tengo un amigo que lo hace así. Eso. Y ya lo habíamos comentado, el beta bloqueo, propanolol, metoprolol, ¿cierto? Para las manifestaciones cardiovasculares y eventualmente también para el tema del el temblor. Eso con respecto a hipertiroidismo. ¿Nos ha quedado claro? Sí, profe. Sí, ya, bacán. Sí, Doc Rossi, ¿algo que comentar del hipertiroidismo? ¿Algo importante que se me haya quedado fuera del tintero? No, en general no. Ahora, habitualmente el tratamiento de estas cosas tienen doble enfoque. Uno es apagar la glándula Claro, y por otro lado los efectos sistémicos. Ya vimos que tienen, yo sé que lo que hablaste del simpático, pero en el fondo pero se dan igual beta bloqueadores por lo mismo, porque si bien puede ser que no afecte el tono de forma directa, pero sí los receptores. Entonces al final el tratamiento va por apagar un poco el simpático. Entonces... pero en el fondo estos son tratamientos muy lógicos en términos si uno entiende bien la fisiopatología, entiende después perfectamente los tratamientos, nada más. Estos son, y son enfermedades frecuentes. En el fondo, no tanto en hospitalizados, pero enfermedades tiroides son muy frecuentes. O sea, sobre todo el hipotiroidismo, pero harto frecuente. súper. Muchas gracias, Doc. No fue mucho, pero bueno, algo. Ya, si nos vamos para el otro lado, en los trastornos de la función, nos vamos para el hipo, ¿cierto? El hipotiroidismo. Baja la producción o acción de hormonas tiroideas según su mecanismo fisiopatológico, de nuevo, ¿cierto? Puede ser primario, secundario, terciario, tal como ocurre con el hiper. ¿Ya? ¿Cuáles son los más comunes acá? Los primarios, tal como ocurre con el hiper. Según la temporalidad, hay algunos que son permanentes, la mayoría, o pueden ser eventualmente temporales. ¿Ok? Eh, Pacientes que van a tiroidectomía, ¿cierto? Eh, Eventualmente pueden llegar a quedar con hipotiroidismo entre un 9 y un 64%, ¿ya? En el caso del radioyodo, ahora, ojo, en el caso de la tiroidectomía, esa hay que entender que no es una tiroidectomía no total, ¿ok? Si tengo un nódulo único, ¿cierto? O si tengo una masa tumoral única, a veces se saca una parte de la glándula, ¿ya? Porque es justamente para tratar de mantener al paciente con un tejido productor, pues, pero no de 64% de ellos pueden quedar hipotiroideos, ¿ya? En el caso del uso del radioyodo es distinto, porque si a un paciente le administramos el radioyodo, ahí lo que se busca es destruir toda la glándula, ¿ya? Pero no siempre se logra. Entonces, miren, al año, 81% de estos pacientes quedó con hipotiroidismo, ¿ya? ¿Qué pasa con el otro 19? Se puede repetir eventualmente el uso del radioyodo, ¿ya? Porque eso es lo que busca el radioyodo, destruir la glándula y dejar al paciente hipotiroideo. Fármacos, amiodarona, ¿ya? Usualmente asociado a hipotiroidismo leve, de manejo más fácil, ¿ya? Eh, sí, complejo dejar de usar la amiodarona, porque, de nuevo, si la estamos usando es porque, ¿cierto? Hay una arritmia que se juzga que es relevante para el paciente. ¿Ya? El litio, que habíamos dicho en el primer semestre que nos puede provocar problemas renales, también, ¿cierto?
también nos puede provocar problemas tiroideos, inhibe la síntesis y liberación de hormonas, inhibe las desiodasas, ¿ya? El litio también se ha visto que promueve el desarrollo de cuadros de autoinmunidad. Lo que yo les decía, estos inhibidores de checkpoints inmunológicos en pacientes con cáncer avanzados, que también favorecen desarrollos de cuadros de autoinmunidad. Por lo tanto, ese paciente, fíjense, me podría ir a un hipertiroidismo verdadero a través de Graves, o me podría ir a una tirotoxicosis, ¿cierto? Eh, eh, por esta tiroiditis linfocítica crónica. ¿Por qué les digo eso? Porque estamos hablando de hipo, ¿cierto? Pero si yo pienso en autoinmunidad contra la glándula, inicialmente la voy a destruir, ¿sí o no? Y si la empiezo a destruir por un fenómeno autoinmune, inicialmente el paciente, ¿cómo me va a debutar? Con un hipertiroidismo. Pero en la medida que progrese la destrucción de la glándula y que vaya teniendo cada vez menos glándula funcional, ¿sí o no? El hipertiroidismo o la tirotoxicosis, dije hipertiroidismo, ya discúlpenme, me va a debutar el paciente con una tirotoxicosis, pero después en el tiempo los niveles en sangre de hormona tiroidea van a bajar porque cada vez voy a tener menos glándulas hasta tener un hipotiroidismo franco, ¿ya? Un hipotiroidismo verdadero. ¿Ya? Podría tener tiroiditis, ¿cierto? Posparto y subaguda, también, ¿ya? Usualmente temporales, ¿ya? Y lo otro que es bien relevante, ¿cierto? Son los casos de hipotiroidismo congénito, ¿ya? ¿Por qué? Por la relevancia que tienen las hormonas tiroideas para el crecimiento, para el desarrollo y para la funcionalidad del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, estos pacientes que tienen hipotiroidismo complejo son de alta relevancia porque eventualmente podrían terminar con un menor desarrollo intelectual, ¿ya? Aquí podemos tener disormogénesis, ¿ya? Fallas, ¿cierto? Mutaciones en enzimas específicas en la producción de hormona tiroidea en la tiroides fetal, o eventualmente podríamos tener problemas del desarrollo de la glándula tiroides fetal, ¿ya? Que es lo más común. Por ejemplo, en hijos que son madres, no, en hijos cuyas madres, ahí sí, en hijos cuyas madres tenían enfermedades autoinmunes, ¿ya? Contra tiroides. Entonces lo que se produce ahí es que pasan los anticuerpos de la sangre materna a la sangre fetal y esos anticuerpos empiezan a tener un rol patogénico, ¿cachai? Sobre la glándula tiroides fetal. Causas primarias, ¿cierto? Ahí tienen ustedes, más del 90% de los casos son hipotiroidismo primario, es decir, la causa está, ¿sí? A nivel de la glándula y lo más común es la tiroiditis linfocítica crónica o la enfermedad de Hashimoto, pero podríamos tener causas iatrogénicas, distintas drogas, ¿cierto? Podríamos tener deficiencias severas de yodo o porque estoy en un lugar donde no tengo acceso a esta sal yodada y estoy en suelos ricos eh, en, en- suelos pobres en yodo, o estoy bebiendo un agua contaminada con estos productos que no dejan actuar al NIS, ¿ya? Inducida por drogas, por radiaciones, por tiroiditis, ¿ya? Infiltración tiroidea, ¿ya? Hipotiroidismo congénito, esto ya lo hemos dicho, ¿cierto? Las causas secundarias tienen que ver con cosas que ocurren, ¿cierto? Principalmente a nivel hipotalámico, disfunción de pituitaria, inducido por drogas, ¿m? Causas hipotalámicas, causas genéticas, qué sé yo. Y esto, fíjense, el hipotiroidismo extratiroideo, este es poco común, ya, eh, pero, eventualmente se pueden producir mutaciones. El receptor de hormona tiroidea tiene dos porciones. Hay una subunidad alfa y hay una subunidad beta, ¿ya? Y se han descrito mutaciones en estas distintas subunidades, ¿cierto? Aquí dicen en el receptor alfa, pero también en el beta, que eventualmente nos podrían llevar a hipotiroidismo. Y eso es muy heavy, porque esos pacientes, aunque es muy poco común, tienen hormonas tiroideas altas en sangre, pero tienen signos de hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque sus tejidos no pueden reconocer eficientemente a esas hormonas tiroideas.
Características clínicas, ahora nos vamos para el otro lado, ¿cierto? Intolerancia al frío, piel seca, pálida, ¿sí? ¿Sí? La cara de cachorro, ¿cierto? Problemas con el pelo, ¿cierto? Alopecia, poca sudoración. A nivel del sistema nervioso central puedo tener parestesias, letargia, mareos, ¿cierto? Habla lenta, depresión, bajo reflejo. Ya, bla, 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 bla. Eso ya ustedes lo conocen, así es que no hay mucho que decir tampoco, ¿ya? Aumento de peso, aquí desde lo gastrointestinal, anorexia, constipación, porque tengo pocos movimientos ahora, ¿cierto? Aumento de peso, ojo con el aumento de peso, creo que ya lo habíamos dicho en la clase de obesidad. El aumento de peso aquí tiene que ver bastante con los edemas que tienden a formarse en estos pacientes. Recuerden que es edema sin signo de la fobia. Pero también, pues si hay poca hormona tiroidea, baja el metabolismo basal. Si baja el metabolismo basal y mantengo la misma dieta y mantengo todo igual, por supuesto que tiendo al balance energético positivo y entonces se puede producir un poquito de aumento de peso sin ningún problema. Pero ya lo dijimos, no va a dar para pasar de normopeso a obeso. Ya hay que explorar otras condiciones. Sin embargo, si ustedes se fijan acá, estos pacientes también pueden cursar con depresión y la depresión sí se asocia también a, a cambios de peso importantes. Y estos pacientes también pueden tener debilidad por pérdida de masa muscular, por lo tanto pueden tener fatigabilidad, ¿cachai? Por lo tanto, este paciente me puede tender a una disminución de la actividad física, ¿ya? Y entonces ahí sí podemos ir juntando cosas, pero no por el efecto netamente hormonal. Tiroiditis linfocítica crónica como enfermedad más importante, autoinmune, componente genético importante. ¿Sí? En sangre nos vamos a encontrar con los antitiroglobulina o los anti-TPO, ¿ya? Y clínicamente no es muy diferenciable de la enfermedad de Graves, fíjense, ¿sí? De este sería un Graves con los anticuerpos bloqueantes, por cierto. De hecho, muchos de los cuadros así donde se diferencian entre tiroiditis linfocítica crónica y Graves que tienen los bloqueantes, se hacen en estudios post-mortem, ¿ya? Tampoco es tan relevante porque no te cambia la conducta, no te cambia conducta terapéutica. El daño en estos pacientes está dado por activación del complemento en la glándula tiroides con inflamación secundaria. Entonces, decía inicialmente tirotoxicosis, luego, ¿cierto? Si me quedo sin glándula, tiendo al hipotiroidismo. Eventualmente puedo matar, ¿cierto? Inducir muerte de células a través de la vía de Fas y Fas ligando por por las natural killers. T3 y T4 van a estar disminuidos, voy a tener autoanticuerpos probablemente, ¿cierto? Si es primario, que es la mayor parte de los casos, TSH va a estar aumentada. Si es secundario, terciario y si es central, ¿cierto? TSH en cambio va a estar disminuida. Ya, ahí de nuevo, por favor, resonancia de suya, silla turca para la persona, porque algo le está pasando a esa hipófisis y tenemos que saber qué es. ¿Ya? Si hay resistencia, T3, T4, TSH, ¿cierto? Van a estar aumentadas. TSH puede estar disminuida o eventualmente normal. ¿Ya? Y la bioquímica clínica ya la hemos ido comentando, así es que me parece que no es tan necesario. Y esta es la última que tiene que ver con el tratamiento de esta condición. El tratamiento tiene que ver con qué, con normalizar TSH. ¿Ya? Ese es el objetivo del tratamiento. Entonces, ¿quiénes van a tratamiento? Pacientes que tienen TSH elevada sobre las 10 unidades por litro y con una T4 libre por debajo de los 10 picomol por litro, ¿ya? Como la mayor parte de los casos son crónicos, el tratamiento suele ir de por vida. El fármaco es la levotiroxina, ¿cierto? Dosis variable, de nuevo, dependiendo de los niveles de TSH. ¿Ya? ¿Qué nos podría complicar la vida acá? Paciente viejo o con antecedentes de cardiopatía coronaria, porque si le pedimos más trabajo al corazoncito, ¿cierto? Lo exponemos a cosas feas como síndromes coronarios, ¿ya? O podemos poner en evidencia, ¿cierto? Algún nivel de insuficiencia cardíaca.
El objetivo es normalizar TSH, ¿cierto? A niveles normales. Por eso estos pacientes empiezan tratamiento y usualmente lo que se hace es pedirle que se vayan midiendo hormonas tiroideas, ¿sí? Cada 6 a 8 semanas inicialmente, hasta que estén más estabilizaditos, y ahí como que se les mantiene la dosis, y después las mediciones se van haciendo un poquito más distanciadas, ¿cierto? Después terminan midiéndose usualmente cada 4 meses. Y eso era lo que quería comentarles. No tengo más para hablar el día de hoy. ¿Dudas, consultas o preguntas? No, Doc, profe, sí, Yo ninguna. yo clarísimo. quedó clarísimo esa Listo. onda. Bueno, me alegro mucho, pues. Se ha cumplido el objetivo de la sesión, que es que todo quedara clarísimo. Me alegro mucho que así sea. Doc Rossi, algo que comentar de esta No, última parte. no. A veces es complicado, a veces, pero tiene que ver con los límites, porque hay pacientes que están hipotiroideos con clínica y resulta que los exámenes están al límite. Entonces, esto tiene un componente clínico que va más allá del Del concepto de la laboratorio. cifra, ¿ya? Mm, Porque el tiroides se suele afectar en patología crónica y se suele también en aguda. Entonces, a veces es un poco lo que pasa un poco con las suprarrenales. ¿Cuánto tiene de cortisol para la situación en la cual está el paciente? Con tiroides pasa algo parecido. Tiroides también si bien no es una hormona de estrés como tal, sí, se comporta en procesos patológicos a veces en forma compleja. mm. Entonces, es bien complejo. A veces, en estos casos no, la mayoría, el 99% de las veces no hay problema, pero en pacientes hospitalizados complejos sí es a veces difícil de interpretar. El síndrome de hipotiroidismo enfermo y un montón de cosas que son sutiles, pero en general para la mayoría de las veces es fácil. Es entendible y es fácil de realizar en tratamiento. Eso. Ya, pues, Doc, muchísimas gracias. Y ahora, y por suerte ya no se está viendo casi como amixematoso, que era un cuadro clínico que antes se veía, que ahora por suerte cada vez menos. Pero bueno, Claro, eso. bueno, pero tenía un par de diapos hace un par de años de las emergencias tiroideas. No, sí me acuerdo, sí me Y acuerdo. ahí hablábamos de la tormenta tiroidea y hablábamos del coma mixedematoso, pero que son entretenidos, pero finalmente, como tenemos Sí, tiempos que son no se acotados, pierde el objetivo. sí. Pero si a alguien le interesa el tema, me puede escribir, ¿cierto? Y les puedo compartir una o dos revisiones que tengo de emergencias tiroideas o de urgencias tiroideas. Es que ¿Ya? es un poco para que los alumnos, estudiantes, como en el fondo se queden con el concepto de que también puede dar patología aguda grave. Sí, Sí, ese es como lo que quería como recalcar un poquitito. pacientes que pueden morir Sí, profe, mándame. por uno o ¿Cómo? por otro. A mí, mándame, profe. ¿Te interesa, Dante? Dale. Sí. Sí, Mándame correíto, porfa, para tenerlo ahí y yo te lo respondo. Enseguida lo puedo hacer eso.